de nuestro programa, que es de la proclamación de la palabra. Ahora, como lectura divina, es Proverbios, libro de Proverbios. Vamos a dar lectura al Proverbios 31, capítulo 31. Voy a dar lectura. Vamos a leer del versículo 10 al 31. Comienzo con el 10 y nos vamos siguiendo hasta leer juntos el versículo 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piadosas preciosas, de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y vino y con voluntad baraja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe del porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale el fruto de sus manos y alaben en las puertas sus hechos. Amén. Ahora, en respuesta a la palabra de nuestro Dios, entonemos el himno 40, abre mis ojos para ver. muy paz para su ser, humildemente espera.
Sí, estemos atentos para escuchar el mensaje de este día. Catarina von Borda. Dentro de las conferencias y de las predicaciones que se darán con motivo del mes de la Reforma, hoy se inicia este ciclo de sermones. Doy lugar a nuestro pastor. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Quiero invitarlos para que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Y vamos a buscar el versículo 26, perdón, el capítulo 26, disculpa, sí, capítulo 26, y vamos a darle lectura del versículo 6 al 13. Mateo 26, de 6 al 13. Es un pasaje corto, creo lo podemos leer todos juntos en concierto. Así que comenzamos con el versículo 6. Dice así: Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para la memoria de ella. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, hoy al comenzar la conmemoración de estos 502 años que han transcurrido desde que tuviste memoria de tu pueblo y lo rescataste del mundo de supersticiones, del mundo, Señor, de fe vana, de tradiciones vacías, huecas, y llevaste a tu iglesia nuevamente a tu palabra. Señor, esto costó muy caro a tu iglesia. Miles murieron en la estaca, quemados, murieron ahorcados, perseguidos por ir a las Escrituras. Han pasado 502 años, Señor, y hoy nosotros podemos leer libremente tu palabra y ser instruidos por medio de los ancianos que has puesto para ellos y por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por la nube de testigos, de hombres y mujeres que tú usaste para traer nuevamente a tu regazo, a tu iglesia verdadera, a tu remanente fiel. Y estamos aquí, Señor, para agradecerte esa promesa tuya de que nunca dejarás a tu iglesia sola. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para que tengamos el conocimiento de tu verdad, el entendimiento de la misma, pero por sobre todas las cosas, que seamos retados, exhortados a vivir
conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Es una serie que hace años quería llevar a cabo y siempre algo se nos atravesaba. Cuando escuchamos de los héroes que el Señor levantó en la Reforma, Zwinglio, Lutero, Calvino, es verdad, es cierto lo que Dios hizo a través de ellos. Pero yo creo que nuestro sentido común nos lleva a pensar y a entender que ningún líder trabaja solo. Y son los líderes los que quedan en las páginas de la historia. Y se nos olvidan todos aquellos que tuvieron confianza en ese líder y que siguieron a ese líder y que juntos, pueblo y líder, dieron testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En la era de la Reforma no solo fueron estos líderes, cierto, ahí están sus nombres y están sus obras y lo que Dios hizo para su pueblo a través de ellos. Pero en Ginebra existe un pequeño homenaje, muy pequeño por cierto, el Muro de la Reforma. Una lista grande de hombres y mujeres que vivieron con los principios de la fe reformada. Cuando hablamos de la fe reformada, estamos hablando de una fe que está fundamentada en las Escrituras. Una fe que está consolidada por el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y si bien es cierto, nosotros como hombres somos ingratos, y que pronto olvidamos aquellos hombres y mujeres que por sus vidas, por su entrega al reino de Dios, hoy nosotros tenemos muchas cosas de las cuales estamos disfrutando. Si fuéramos fieles a las Escrituras, no habría necesidad de hablar de empoderamiento de las mujeres. Si fuéramos fieles a las Escrituras, no habría necesidad de haber una lucha por la supremacía de quién es mejor, el hombre o la mujer. Pero puesto que las Escrituras han quedado a un lado, no hemos visto que en las Escrituras claramente Dios conserva la dignidad tanto de las mujeres como de los hombres. A pesar de que Pablo fue acusado de misógino, fue Pablo quien dijo, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay varón, ya no hay mujer. Entonces vemos en la igualdad de dignidad en que el apóstol Pablo colocó al varón y a la mujer. El varón no es superior a la mujer, ni la mujer superior al varón. No está arriba, no está abajo, sino Dios la colocó a su lado, juntos, hombro con hombro. Y como dije hace un momento, ciertamente, como hombres, somos olvidadizos y somos ingratos, pero Dios no. Miren esta mujer, regañada por lo que hizo, pero recibió una promesa de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Han pasado más de 2000 años y aquí está registrado lo que ella hizo. Y Dios ordenó que el Espíritu Santo lo quedara registrado para que nosotros lo recordáramos. Es mi intención entonces hablar en este mes de algunas mujeres de la Reforma y que Dios usó de una manera grande. A propósito están en los folletos
aquí. No dice Catarina von Bora, esposa de Lutero. No estoy diciendo que esté mal que esté yo contra el matrimonio. Quiero reflejar aquí lo que por ellas mismas hicieron y que sean identificadas por lo que hicieron en su fe. No porque era esposa de Lutero. Reitero e insisto, no estoy contra el matrimonio, de ninguna manera. Lo aliento. Pero tenemos que reconocer también el trabajo de cada uno en particular. Es mi intención entonces hoy hablar de una mujer, Catarina von Bora. Y no puse de Lutero. Catarina von Bora. Dicen sus biógrafos que no era bonita. No tuvo títulos. No fue jueza. No fue médica. No fue abogada. Pero ustedes verán lo que Dios hizo con ella. No estoy desalentando. No quiero decir que no deba de haber y que no las mujeres traten de buscarlo. Pero no es condición para ser un siervo entregado, una sierva entregada en la viña del Señor. Catarina von Bora fue una de esas mujeres que trabajó en el reino de Dios y que su nombre quedó olvidado. Pero Dios levantó hombres y mujeres. Y hay obras, ¿sí? Libros de 500, de 800 páginas. Libros de 20, de 30, de 100 páginas. Dedicadas solamente a Catarina von Bora. En Alemania se celebraron sus 500 años de su nacimiento. Hay escuelas con su nombre. Escuela secundaria Catarina von Bora. Su niñez. Casi no tuvo niñez. No la dejaron ser niña. Yo he recomendado mucho a los padres que lean Bajo la Rueda de Hermann Kiss y que vean cómo los padres a veces en nuestro anhelo de hacer a nuestros hijos unos superdotados les robamos su niñez y no dejamos que sean niños. Espero que cumplan con la tarea. ¿Cuántos ya la cumplieron? ¿Uno? Ah, bueno, uno. Faltamos los demás. ¿Sí? Bajo la Rueda de Hermann Kiss. El niño que no dejaron ser niño. Catarina nació el 29 de enero de 1499. Fue la única hija de Hans von Bora de Lippendorf, miembro de la realeza menor, pero en bancarrota. Su madre se llamó Catarina von Haubitz. No sé qué culpa tienen los hijos para que le pongan el nombre de los papás, pero aquí le pusieron el nombre de la mamá. Yo he visto hijos que cuando tienen dos nombres se ponen el segundo nombre, porque siempre los confunden si es el papá o si es el hijo. ¿Ven? Así somos los hombres. Queremos que nuestro nombre se perpetúe y se perpetúe y se perpetúe. El apellido Bora es de origen serbio y significa abeto o árbol de la hoja perenne. Catarina creció con al menos 3 hermanos. Catarina. Y probablemente una hermana llamada María. La madre de Catarina murió antes de 1505. Apenas tenía 5 o 6 años la niña y quedó huérfana. Y como sucede en la mayoría de los casos, el padre pronto se volvió a casar. Y lógico, la niña ya no cabía ahí. A los 10 años, su padre la trajo al convento de Marienthron, traducido, el trono de María.
La abadesa del monasterio, llamada Margaret von Auwitz, era su tía, hermana de su mamá. No tenía dinero para poder llevar a su hija, porque no se crean que era gratis, tenían que llevar una dote. Pero por ser la abadesa, una parienta, bueno, tuvo esa facilidad de entrar al convento del Trono de María. En este convento, cosa que no hubiera podido hacer en su hogar, tuvo la oportunidad de tener una educación escolar, la cual era un privilegio con el cual no todas las niñas de su clase podían contar. Ahí fue iniciada en la lectura, la gramática que hoy llamaríamos, la escritura, el canto, el latín, etc. Ahí también aprendió los procesos de gestión empresarial. Digo, estoy traslapando los términos ahora, ¿no? ¿Sí? Para promover los productos agrícolas que se producían en el convento. O sea que era una niña muy diligente y la pusieron a administrar, la pusieron de administradora. A los 16 años, el 18 de octubre de 1515, inició el noviciado para convertirse en monja. El tranquilo valle de Nimschen estaba radiante con el calor de otoño y la promesa de una abundante cosecha. Delante de los 9 altares, dentro del convento del Trono de María, la novicia, ahora de 16 años, Catarina von Bora, arrodillada, hizo el solemne voto que la consagró como monja. Con una impresionante ceremonia, se le confirió el hábito tradicional del convento. Después de raparle el cabello, recibió la capucha blanca, el cinturón y el velo negro de la orden. A continuación, fue coronada con una corona nupcial, porque se decía que se casaban con Cristo. Una corona nupcial simbólica de rosas blancas, mientras abrazaba el crucifijo. Al completar los votos, recibió el beso fraternal de la abadesa y de las otras monjas. Este convento era un convento singular. Recibía muchos, era visitado por muchos peregrinos que eran atraídos por su rica colección de 367 reliquias y con la oferta de perdón de aquel que fuera al templo y viera esas reliquias y las untara con su mano y se las pusiera aquí, recibía perdón. Catarina y otras monjas recibieron inspiración mediante la veneración de las reliquias. Se decía que había astillas de la cuna de Jesús, astillas de la cruz de Cristo, partículas o nanopartículas, como hoy se dice, ¿no? De las espinas de la corona de Cristo. Un trozo de madera de la cual se celebró la última cena de Jesús con sus apóstoles. Estaban impresionadas de estar ahí. Por las muestras también había 2 frascos con muestras de la tierra de los sepulcros de Jesús y del jardín de Getsemaní, del Calvario. También había una muestra de tierra, del último lugar, la última tierra que pisó Cristo antes de su ascensión. Ahí basaban su fe. Las reliquias también de la Santa Madre de Dios,
María incluían trozos de las trenzas de su cabello, trozos de su velo que ella usaba, cachitos de su vestimenta. Lo curioso es que por toda Europa había muchos cachitos con los cuales usted haría, yo creo que toda una boutique de vestidos. También había fragmentos de la vestimenta de María Magdalena. Pero la más extraordinaria de todas las reliquias eran 2 frascos de sangre de San Pablo. Esos eran los pilares de la fe de esa época. ¿Cómo no iba a tener Dios compasión de su pueblo? Esa era su vida, y ahí estaban ella y, por supuesto, las demás monjas. Por esos años surgió entonces las 95 tesis, donde se cuestionaron la fe cimentada en estas supersticiones. Y la consecuencia es que un día Catarina tuvo que huir del convento. No se sabe cómo, pero alrededor de 1520 llegaron los escritos de Lutero al monasterio de Marienthron, además de las 95 tesis, folletos como el Sermón sobre las buenas obras, la libertad del cristiano y otros. El primer resultado fue que muchas monjas pidieron a sus padres que las sacaran de ahí. Pero los padres, temerosos de la deshonra, se negaron a la petición y no quisieron sacar a sus hijas. Pero 9 monjas, y entre ellas Catarina, después de varios intentos por salir, finalmente decidieron escribirle al propio Lutero, entre comillas, la carta que llevaban: nuestras conciencias, iluminadas por el Evangelio, ya no nos permiten vivir como monjas. Hay muchos detalles que estoy obviando, hermanos, en un espacio de 20-30 minutos. Es difícil de poderlos compactar. Lutero ayudó a las monjas con la asistencia de algunos amigos. Cuando las monjas salieron, en su moción cantaron el himno: Cristo ha resucitado, aleluya. Asistieron al culto en la iglesia de Santa María en Torgau. Participaron en el culto abiertamente junto con todo el pueblo de los creyentes. Esto no era permitido a las monjas. Entre nosotros tuvimos un pastor que fue un ex sacerdote y nos comentaba que cuando le tocaba ir a predicar algún convento de monjas, había una gran cortina. Las monjas no podían ver a ningún varón. Entonces el pastor predicaba y ellas escuchaban detrás de esas cortinas. Así que participar como ustedes están ahorita aquí, sentadas juntos con los varones y todos como familia, adorando al Señor, eso era algo de novedad para esa fecha en ese momento. No se quedaron ahí, querían llegar a Wittenberg. Antes de iniciar su camino hacia Wittenberg, las monjas cambiaron sus vestidos por ropa normal de las aldeanas. Se sentían rarísimas. ¿Sí? Al llegar a Wittenberg, el propio Lutero las recibió. No con todo lo que tiene usted que pasar para poder tener una audiencia con el Papa. Inténtenlo. Con el tiempo, al llegar a Wittenberg, el propio Lutero la recibió y buscó ayuda para su sostén mientras regularizaban sus vidas. Con el tiempo, una monja fundó una escuela para niñas. Bueno, para nosotros eso,
Ay, pues sí, aquí hay una escuela, aquí hay otra escuela. Hermanos, estamos hablando de 500 años atrás. No había escuelas, hermanos. Ni eran laicas, ¿qué es que? Y a la escuela tenían acceso solo los ricos. Y primero los varones. Y las mujeres a la cocina. Entonces vean la visión de una mujer. Una visión de futuro. Que vio que las niñas también debían de educarse. Y fundó una escuela para niñas. Fue un parteaguas. Era una novedad, hermanos. Como hoy hablar de escuelas cristianas. ¿Y eso para qué? No es necesario. Si aquí está luego una prepa, ¿sí? Ahí está la uni, por acá el poli, por allá la UAM. ¿Quién necesita universidades cristianas? ¿Para qué? No, estamos bien. Entonces, hablar ahora de una universidad cristiana, están hablando en chino, hermanos. No, la educación es laica. Laica ni que ochi cuarto. Y óigame quien me oiga. No es laica la educación, hermanos, en México. De ninguna manera. Otra monja se preparó como maestra y empezó a enseñar en una escuela. Otras simplemente llevaron la vida de hogar al casarse con varones cristianos. Y subrayo, ¿me escuchan, muchachas? Varones cristianos. Ahora hablemos un poco de la vida de Catarina en Wittenberg. Catarina, habiendo estado recluida durante su niñez y parte de su juventud, le resultaba muy difícil convivir en sociedad. Pero en la providencia de Dios, 3 familias le ayudaron a desenvolverse socialmente. Primeramente estuvo con la familia de Felipe Reichenbach, el alcalde de la ciudad. Ya, le enseñaron buenos modales, cómo sentarse en la mesa, cómo tomar el tenedor, cómo tomar el cuchillo, etc. Y no agarrar así trozo de pollo y llorar. Catarina le ayudaba a Elsa, la esposa de Felipe, y aprendía muchas habilidades domésticas. Después pasó algún tiempo en el hogar del pintor Lucas Cranach, quien después hizo una pintura de ella. Por eso sabemos cómo era ella, porque Lucas hizo una pintura de Catarina, y también de Lutero, por supuesto. Después estuvo aquí con este pintor Lucas Cranach, e hizo una gran amistad con Bárbara, la esposa de Lucas. Y finalmente estuvo en el hogar de Felipe Melanchthon, teólogo y profesor de la Universidad de Wittenberg. La esposa de Felipe recibía a muchos estudiantes e improvisaban pequeñas obras de teatro en las cuales Catarina también participaba. Ojo, ¿qué otro ministerio se inició? El teatro. Teatro. ¿Por qué tienen que nuestros hijos ir a estudiar con esos filisteos, cainitas e incircuncisos? ¿Qué nosotros no tenemos masa encefálica? ¿No tenemos neuronas? ¿Somos unos estúpidos de plano, hermanos? ¿No tenemos iniciativa? Vean la Iglesia de la Reforma. Impactó en todas las esferas. Fue así entonces como en el hogar de los Reichenbach, los Cranach y los Melanchthon contribuyeron a la educación social de la antigua monja, la cual después se desenvolvía como cualquier aristócrata de Wittenberg. Hoy hay que decirlo, hay profesionistas, tanto varones como mujeres, que tendrán una profesión, pero urbánicamente no tienen nada. Pero llegó otra etapa,
de la cual ninguno de nosotros puede escapar. Dios lo ha puesto ahí. La vida amorosa de Catarina. Claro, también tenía su corazoncito, ¿sí? También le puso los ojos a 2 que 3, ¿sí? No se crean, yo desde aquí veo muchas cosas. Luego cuando pasa un muchacho y veo a las niñas así, hasta que se sientan. Bueno, no les voy a decir quiénes, ¿sí? Eso lo tienen que descubrir los muchachos. Para ella, lo más notable de esta época fue enamorarse por primera vez. Como dice, ¿no? Cuando alzan el piecito, o cuando oyen campanitas, ¿sí? Etcétera. Digo, las mujeres de este planeta. El joven abogado, recién graduado, Jerónimo Baumgartner, tuvo una relación de la que todos sus allegados se dieron cuenta y esperaban que pronto hubiera boda. Bueno, fueron novios. Bueno, no como ahora se maneja, ¿no? Ni tampoco fue así estar cambiando de novios y el que sigue y el que sigue. No, no, no. Fueron las circunstancias providenciales que se fueron dando. Vean ustedes. Un día, Jerónimo tuvo que volver a Nuremberg para arreglar unos asuntos de familia. Y jamás volvió. ¿Sí? ¿Han escuchado el poema de la niña de Guatemala? La que murió de amor. ¿Eh? Pues más o menos. Bueno, ¿qué les digo si sabemos de eso, no? Sí, sí. Muchos sabemos de eso, ¿verdad? La tristeza de Catarina fue visible para todos. Digo, quien en lugar de corazón tenga piedras, bueno, pues ese es otro, eso es anormal. Pero los que tenemos corazoncito, los que tenemos fibras, sabemos lo que eso significa cuando el ser que amamos no está junto a nosotros. Lutero mismo le escribió una carta enérgica a Jerónimo. O vienes y te casas o qué. Pero la familia del joven abogado, bueno, entonces no había, creo que, determinación de los varones. Lo obligó a casarse con una lugareña. Por si les interesa, se llamó Sibel Dichtel. Y terminó casándose ahí. Y Catarina no se quedó para forrar Biblias. Hay esperanzas, hermanas. Como se acostumbraba en la época, digo, esa era la época, hermanos. Lutero le buscó otros pretendientes. No, hoy ni lo necesitan, ¿no? Entre ellos le presentó al pastor Gaspar Glatz, al joven Amsdorf, pero Catarina declinó. Dijo, este no. Es que ella ya se había enamorado de Lutero. Por su parte, el exmonje agustino había tomado la determinación de no casarse. Y un día lo dijo, bueno, no es que no me quiera casar, no es que no quisiera tener una mujer, pero mi vida está en constante peligro y yo no quiero dejar a una viuda joven. Ese era su razonamiento. Pero falta lo que diga Dios, ¿no? Porque Él es el que tiene la última palabra. Pero Catarina tomó la iniciativa. No se quedó quietecita. Le hizo saber a sus allegados, es Martín. ¿Sí? Y sus allegados tan discretitos guardaron el secreto. Mira, te voy a decir, te voy a contar un secreto, pero no se lo digas a nadie. ¿Sí? Catarina está enamorada de Martín. ¿Sí? Bueno, pues ante tanta insistencia,
y tan poca resistencia, Lutero se le declaró a Catarina, ¿sí? Y le dijo: ¿quieres ser mi esposa? Bueno, recibió presiones, como las recibió también Calvino, de parte de los amigos. Tienes que casarte. Miren, hermanos, las noticias, yo lo he dicho muchas veces aquí, de una educación laica que a mí me tocó, no quiero decir que a todos, ¿sí? Pero a mí me dijeron en la escuela, en las clases de historia, que Juan Calvino era gay y que Martín Lutero era un lujurioso, que se robaba a las monjas, ¿sí?, para seducirlas. Es como la historia que me contaron mis maestros en la prepa. Qué bueno que es laica, objetiva y neutral. Si no, imagínense, ¿no?, lo que dirían. Su padre, que había perdido a sus otros hijos y solo le quedaba Lutero, pues también quería nietos, ¿o no? Bueno, los que andan ya más o menos de mi edad. Sí, no lo voy a preguntar a Bernabé ahorita, ¿verdad? Y entonces su papá decía: cásate. No, papá, ¿cómo crees que me voy a casar? Cásate. Ya no tenemos familia, hasta aquí vamos a quedar. Además, con esto reformarás tu posición acerca del celibato. Bueno, por fin lo convencieron y entonces hubo otro argumento. Le hace falta un toque femenino a tu vida, un toque femenino a tu casa. Sí, hermanos, no me digan que no tienen experiencia, con lo olvidadizo que somos. ¿Sí? Ya están nuestras ladies. Entonces, pues eso es el plan del Señor. ¿Sí? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que la mujer esté sola. Por fin, Lutero, convencido, pidió la mano de Catarina el 13 de junio de 1525. Cuando Catarina respondió, no dijo: pues no lo sé, déjame pensarlo. Simplemente respondió: ¡yes! No, así no. ¡Sí!, dijo. Hermanos, lo que hay en el corazón no se puede esconder. Hubo dos ceremonias, una privada y una pública. En la privada estuvieron presentes Bugenhagen como representante de la Iglesia Reformada. Vean cómo se hacen las cosas ordenadas, hermanos. Estuvo también el jurista Juan Appel. Hay que darle la legalidad. El notario Justo Jonás y la señora Cranach, como los padres sustitutos de Catarina. Alguien la tenía que llevar al altar y entregarla al varón. El certificado de matrimonio lo escribió Juan Appel, el jurista. Esto es lo que hoy llamaríamos ceremonia civil, ¿verdad? Yo creo. Pero se dio ahí. 2 semanas después vino el fiestongo. Se llevó a cabo una ceremonia pública. Toda la ciudad de Wittenberg estaba en un estado de animación. La ceremonia se celebró en la iglesia parroquial. Después hubo una cena de bodas en el monasterio negro, así se llamaba, donde vivía Martín. El consejo municipal, fíjate qué tamaño se puso la boda, ¿sí? O sea, la ayudantía, no sé cómo se le llame aquí, el consejo municipal hizo una donación de vinos selectos. Digo, esto para los evangelicalistas suena a herejía, ¿verdad? Koppel trajo un tonel de cerveza de Torgau.
el pintor Cranach empezó a hacer los bosquejos para la pintura del matrimonio. ¿Ven ahora que de repente se nos desaparecen los novios? ¿Dónde están? En la fotografía ahí, ¿no? Bueno, no, ahora no, además es un clic y ya. No, Cranach ahí, cuando estaban sentaditos, el novio ahí, reclinados, la otra, y ahí empezó a hacer el bosquejo. Ya, y al ratito, aquí está, ¿sí? Y no fue por escáner, ni con tóner de láser, ni etcétera, a puro pincel, ¿sí? Entonces, tuvieron su fotografía de regalo de bodas. La fiesta no terminó ahí. Hubo música y la danza de honor que se acostumbraba en las bodas. Por supuesto, la boda de Lutero y Catarina también trajo muchas críticas. Hombres como Erasmo de Rotterdam, el mismo Felipe Melanchthon y otros príncipes hicieron público su enojo y sacaron sus memes. Martín y Catarina tuvieron 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres. Más adelante, Martín diría: el ejemplo, escúchenme padres, y la influencia de los padres es decisiva sobre la vida del niño en este mundo, así como para su salvación. Tú eres ejemplo de espiritualidad para tu hijo. ¿Eres fría? Bueno, no te asombre que tu hijo lo mismo. ¿Eres frío? No te asombre que tu hijo también. ¿Sí? Entonces, la primera educación la reciben en el hogar. ¿Sí? ¿Cuándo va a decir el hijo en su vida adulta: vi a mi madre de rodillas orando? ¿Algunos de nuestros hijos podrán decir eso de nosotros? Entonces vean cuánta influencia debemos tener para con nuestros hijos. ¿Cuándo nuestros hijos podrán decir: vi a mi mamá leyendo su Biblia? O ver, porque hay, hermanos, Biblias mojadas con lágrimas de una madre, con lágrimas de un padre, por el hijo descarriado, la hija descarriada. ¿O están contentas mamás? ¿Están muy contentas por el testimonio espiritual de muchos de sus hijos? Digo, si es así, hermanos, Dios que nos bendizca, que debemos estar inquietos, ¿sí? A lo sumo. Catarina, además de su esposo y sus hijos, atendía a sus sobrinos huérfanos. Recuerden que los hermanos de Martín murieron. Las innumerables visitas que recibía su esposo, maestros, alumnos, autoridades civiles, entonces su casa, así como la de Calvino, siempre estaba llena y había que echarle más agua a los frijoles, ¿sí? Por supuesto, llegaban y eran invitados a la mesa. No existía Soriana, no existía Walmart, así que tendrían que sembrar su hortaliza familiar. Así que ella sembraba, regaba, cosechaba, etc. Porque el doctor estaba en la universidad dando clases. Atendía a una cervecería. Hermanos, con el respeto de mis hermanos evangelicalistas, ¿sí? Una lavandería. Compraba y vendía tierras agrícolas. ¿Ven? Proverbios 31 que acabamos de leer. No se estaba gastando su dinerito del marido, no todas, nada más en Liverpool, no, que me quedo corto, que Liverpool, ¿no? Etcétera. Sí, etcétera. Bueno, podría seguir hablando de detalles de esta mujer. Pero el reloj no se queda estático, hermanos.
tengo que dar un gran salto. Y por último voy a hablar de los últimos días de Catarina. Martín murió el 18 de febrero de 1546. Bueno, los que han tenido esa experiencia han de saber lo que esto significa. Algunos de nosotros quisiéramos que Dios nos libre de eso, ¿verdad? Pero los que saben de eso, de repente de la noche a la mañana, sí recuerdo que por allí alguien, una hermana en alguna, en la iglesia, en algún testimonio dijo, acostumbrándome a vivir sola, ¿sí? A ser muy terrible. Las siguientes semanas estuvieron llenas de amarga lucha. Escuchen. En primer lugar, la casa en donde vivían les fue quitada. Tu esposo ya no es pastor, tienes que salir. No había sistema de pensiones. Wittenberg no tendría para ayudarle. La iglesia de Wittenberg no le podría ayudar. No, pero pues, son dineros del Señor, hay que guardarlos, hay que... No, ¿cómo los vamos a gastar? Sus hijos, 2 ya habían muerto, una antes del año, otra a los 12 años, pero quedaban 4. Y comen, ¿verdad, hermanos? Y vaya que sí comen. Pues fácil. Repartieron a los hijos con otras familias. Tú te vas a quedar aquí, tú te vas a quedar acá. ¿Se imaginan lo que eso significa para los hermanos repartirlos? ¿Sí? Porque no había quien sostuviera a esos niños. Entonces, ven, digo, lo ingrato que somos como humanos, hermanos. ¿Sí? Sí, son nuestras arrugas, son los trapos sucios de nuestra historia. Pero tenemos que decirlo. Como viuda de pastor, no había pensión para ella. El sueldo era del pastor, pero ya no trabaja, ya no tenemos que dar sueldo. Tenemos que pagarle al nuevo pastor. Económicamente estaba en el suelo. Por ahí alguien se acordó de repente y 2 príncipes le dieron una que otra ayudita muy modesta. Una peste y malas cosechas, guerras que se vinieron porque los papistas trataron de recuperar las tierras perdidas, según ellos, obligaron, y era como ella, como la viuda de Martín Lutero, era perseguida, así que tuvo que huir. En 1552 huye hacia Torgau, en donde tuvo un trágico accidente del cual no se pudo recuperar. 3 meses después murió. Catarina von Bora de Lutero murió el 20 de diciembre de 1552. A la edad de 53 años, relativamente joven. Melanchthon notificó a la Universidad de Wittenberg y a los estudiantes, y describió los sufrimientos y vicisitudes de la viudez de Catarina, y les reprochó el abandono y la ingratitud para con ella. Wittenberg envió una gran delegación de estudiantes y maestros que asistieron a los funerales. En vida, hermano, en vida. De eso, pues ya Catarina ya no se dio cuenta. Fue sepultada en la iglesia de Santa María en Torgau. Los hijos de Catarina después colocaron una lápida con la siguiente inscripción:
Diciembre 20, 1552. Dormida en Dios, aquí en Torgau, yace la piadosa viuda, sobreviviente del doctor Martín Lutero, Catarina von Bora. No tenía colegas ni Martín Lutero. No tenía iglesia Martín Lutero. No tenía compatriotas Martín Lutero para que atendieran a su esposa. Murió en la pobreza más desesperante. Pero Dios no es ingrato. Porque esta mujer no tiene pedestales. Simplemente cumplió con su oficio. No hizo más. Insisto, no estoy invitando a que todas sean así. Si Dios les da oportunidades, amén. Pero donde estamos, con lo que somos, con lo que tenemos, podemos y debemos de servir a Dios. Porque podemos estar seguros que cuando hizo su entrada con su maestro, ha de haber escuchado estas palabras: bien, buena sierva fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y fue recibida en brazos. No en vano escribió también el apóstol: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Sus hijos fueron ciudadanos ejemplares y cristianos ejemplares, médicos, abogados, ciudadanos de gran talla en Wittenberg, por el ejemplo de una madre y el ejemplo de un padre temeroso. Los hijos son de dos, no de uno, y los dos tenemos la misma obligación y las mismas responsabilidades. Dice el Señor: hermosa es a Jehová las muertes de los santos. Hermanas, ciertamente nosotros los varones hemos sido muy injustos con ustedes, pero Dios no. Dios dejó que en Hebreos quedara escrito: por la fe, la misma Sara. Dios dispuso que en la Biblia quedara escrito: por la fe, Rahab. ¿Y qué me dicen de Débora? Y de tantas otras mujeres que quedaron sus nombres ahí. Por eso, hermanas, niñas y señoritas, las animo, las exhorto a que sigan fieles, trabajando en la viña del Señor. Y recordarles las palabras del apóstol Pablo: así que, hermanas mías amadas, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si el hombre es ingrato, Dios es fiel. Amén. Padre Santo, tenemos una deuda histórica con nuestras mujeres. Perdónanos, Señor, porque no hemos sabido valorar la inmensa ayuda que nos has dado con ellas, el vacío enorme que han llenado ellas.
Y te rogamos, Señor, que de aquí en adelante sepamos agradecer tu bondad y tu misericordia y alentar a estas guerreras, a estas hermanas nuestras que unen sus fuerzas, sus brazos y sus codos y nos apoyan en nuestros distintos ministerios. Y juntos trabajamos y que juntos trabajemos por tu reino. Señor, haz de nosotros esa biunidad que tú planeaste desde el principio de la creación. Que no seamos ya más dos, sino en verdad seamos solo uno, para trabajar como solo uno en tu reino. Gracias, Señor, por la bendición de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras hermanas, de nuestras hijas, nuestras nietas. Guárdalas, Señor, en el hueco de tu mano. Protégelas y llévalas hasta donde tú las quieres llevar. Y que sus nombres no queden escritos en el hielo, sino que queden, Señor, en las páginas de nuestros corazones, en nuestros recuerdos, pero también en blanco y negro, en tinta y papel. En Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido publicada. Respuesta a ella, vamos a ponernos en pie y responder primeramente con el himno de 162, Feliz Hogar.